Son las 9:38. Saludamos a nuestros panelistas para el análisis político esta mañana. Estamos junto a Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21. ¿Cómo estás, Pierina? Hola, muy buenos días. días. ¿Cómo estás, Pierina? Muy bien, y también gracias. estamos junto a Tomás Bengolea, vicepresidente nacional del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Muy bien, Tomás, muchas gracias por la invitación. Oye, comencemos hablando de lo que ha dado a conocer ayer Evelyn Matei, probablemente intentando tomar el control de la agenda comenzando la semana con este anuncio de que no habrá primarias definitivamente en la oposición, después de los intentos que incluso incluyeron la renuncia del senador Francisco Chaguán a Renovación Nacional y también culpando la candidata la no disposición del partido de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast de participar en una primaria. ¿Cómo lo ves desde el sector, Tomás? A ver, yo creo que la decisión que toma ayer Evelyn Matei simplemente transparente una realidad, y es que la candidata Matei nunca quiso primaria. Ella lleva exigiendo primarias en la prensa muchos meses, de manera bastante estéril, a dos personas que han dicho claramente que van a ir a primera vuelta, que son José Antonio Kast y Johannes Kaiser, y eso tiene un sentido, y es que tanto el Partido Republicano como el Partido Nacional Libertario, pero yo hablo por los republicanos, somos un proyecto político distinto al de Chile Vamos, y por lo tanto las primarias en general son mecanismos de solución y de selección de candidatos dentro de un mismo proyecto, no con proyectos aledaños. Y por lo tanto me parece que siempre fue como un llamado para la prensa, porque la verdad es que los sectores que se arrogan la gobernabilidad, la unidad, la coordinación, el liderazgo y la experiencia, han dado un triste espectáculo en los últimos días. O sea, aquí hubo un senador de la República, el senador más votado del partido más grande de Chile Vamos, Francisco Chaguán, que sale en la prensa diciendo que está disponible ir a primarias que hasta hace minutos no se hacían. Al día siguiente Chile Vamos anuncia que está dispuesto a hacer primaria. Chaguán renuncia a su partido para ir a primaria, sin saber si le aplica o no la ley de antivehículos para competir. Se arma una primaria artificial, todo esto más en plena Semana Santa, o sea, el timing es ya malísimo. Y a los 2 días la primaria se baja cuando se había sonado Rodolfo Carter y Luciano Cruzcoque. Yo el emplazamiento que hago a Matei es la única persona que auténticamente ha pedido primarias de manera consistente en Chile Vamos es Rodolfo Carter. Y lo hace con trayectoria. Ha sido un alcalde tremendamente votado en la Florida, 2 veces reelegido, hoy día dejó su cargo de alcalde y la persona que lo sucedió es alguien de su línea, fue la votación más alta de Chile Vamos y no le quieren dar primaria. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué hay ahí? ¿Hay una voluntad real de Chile Vamos de competir o en realidad lo que hubo fue una puesta en escena para blindar una candidatura que va a la baja? Porque no es casualidad que la decisión que toma Matei de no hacer primarias, que no deja de ser interesante que Matei sea la que determine si hay o no primaria, siendo que ella es parte interesada, es el día lunes, después de que bajan todas las encuestas del domingo. 6 puntos. O sea, ahí evidentemente hay una razón que uno podría explorar. Entonces, yo en definitiva creo que esto transparenta la realidad y permite enfocarnos en lo importante. Los desafíos y las urgencias que tiene Chile son demasiado graves como para seguir perdiendo el tiempo en política pequeña. Y la discusión de las primarias en Chile Vamos parecía ser artificial y, para ser honesto, un tanto frívola. Un tanto frívola. ¿Cómo lo ves, Pierina? Sorprendentemente coincido en bastantes puntos con Tomás. A ver, creo que fue una semana muy trágica y tragicómica para la candidatura de Evelyn Matei. Si hay cosas que a los 3 días, digamos, resucitan, hay cosas que a los 3 días mueren, como este intento de primarias. Creo que es un síntoma más de una candidatura que se ve desorientada, ¿ya? Tomás decía, Republicanos es un proyecto político distinto. Yo creo que Evelyn Matei no piensa eso. Creo que Evelyn Matei hace varias semanas atrás dio una entrevista en algún medio escrito que decía, creo que tenemos grandes coincidencias desde demócratas hasta libertarios. Creo que esa frase no fue bien recibida ni por demócratas ni por libertarios, digamos. Creo que ella ve a la derecha como una unidad que no existe. Y creo que ella está perdiendo una buena posibilidad de diferenciarse. Es algo que hizo en su momento Sebastián Piñera, pero que ella sepultó la semana pasada con esta frase de las muertes, ¿cómo era? Inevitables. La inevitabilidad del golpe y las muertes. Hubo una lluvia, ¿cierto?, de críticas, incluso de su sector, respecto a una frase que no se sostiene, ya como verdad histórica. No hay que ser de izquierda para sostenerlo, digamos. Y creo que Sebastián Piñera, uno de los méritos que tuvo fue distanciarse del pinochetismo, algo que Evelyn Matei no puede hacer. Respecto de las primarias, creo que hay al interior de Chile Vamos y en sectores, por ejemplo, de Renovación Nacional, que tuvo resultados mucho mejores que la UDI en las municipales. Uno mirando de afuera le extraña mucho que un partido que, por ejemplo, no sé, Mario Desbordes gana la alcaldía de Santiago.
A María José Hoffman le va pésimo en la elección de gobernadores en Valparaíso, que fue nombrada a dedo, digamos, teniendo probablemente Renovación Nacional más posibilidades, mejores candidatos en la región. Llama mucho la atención que un partido así no tenga un candidato, no presente un candidato. Y creo que Chile Vamos, que la candidatura de Evelyn Matei despreció las primarias como una instancia política de definiciones que aumenta la competitividad. ¿Pero tenía sentido en esas condiciones, en las circunstancias en las que se iba a dar esta primaria con... A ver, yo creo que... Sin tener claro siquiera si Chaguán podía competir. A ver, esta primaria fue digamos, un mal chiste. En este momento ya no había por dónde, o sea, pero es increíble lo que... O sea, acusan de amateurismo al gobierno, pero esto es de un amateurismo bastante mayúsculo. Le podemos agregar un elemento también. Por supuesto. Checho Irane, que es el conductor de la Radio Agricultura, comediante, hombre de televisión, bastante conocido, digamos, o no por todos conocido, dice que lo llamó Evelyn Matei para proponerle que compitiera en primarias contra ella. Y eso habría pasado la semana pasada. ¿De qué habla esto? Esto habla de improvisación, creo yo. Una primaria no se levanta de una semana para otra. El sector no quería primarias y por algo Evópoli proclamó a Evelyn Matei, Renovación Nacional proclamó a Evelyn Matei, y de una semana para otra eso no se arregla. Era una estrategia, muchos analistas que saben de elecciones dicen, yo escuché la semana pasada, a Evelyn Matei le conviene, aunque sea aunque se vea feo al principio, le conviene tener primarias al sector. Y esto fue un intento rápido de que resultara por algún lado parar una primaria, pero de la peor manera, o sea, con un senador que renuncia y que ahora quedó sin pan ni pedazo porque ya no puede postular a las elecciones por la ley antidíscolos, y finalmente una primaria que termina no resultando. Yo creo que esto muestra que es un sector que está desorientado, que es una muestra para el país de que con candidaturas así difícilmente le pueden ofrecer estabilidad y gobernabilidad a Chile, pero a mí me preocupa también otra cosa. Las únicas primarias que Matei se planteó de manera seria fueron con la extrema derecha, con republicanos y con libertarios. Ella quiere asimilarse a ese proyecto. ¿Por qué no se diferencia? ¿Por qué no busca poner un límite? ¿Por qué no tiene una claridad de decir somos proyectos políticos distintos? Yo creo que hay una fantasía en este país de una derecha con firmes credenciales democráticas y que yo creo que no existe como tal, salvo figuras que sí han sido muy claras, pero creo que no van más allá de ser figuras, no de partidos, digamos, que se hayan pronunciado así. Evópoli hizo un gesto, hay que decirlo. ¿Qué dice Tomás? A ver, yo creo que a estas alturas es evidente que Chile Vamos y el Partido Republicano son proyectos políticos distintos. Y nosotros tenemos la convicción de que dadas las tremendas urgencias que vive Chile, particularmente en el avance del crimen organizado, el deterioro del clima de violencia, y sobre todo, y por supuesto, en el estancamiento económico que nos va a legar este gobierno, lo que Chile necesita es un cambio de timón importante, es un cambio de rumbo verdadero. Y para eso nos parece que el liderazgo de José Antonio Kast, con su propuesta de seguridad y recuperación territorial, con su propuesta económica y con una línea de coherencia y consistencia de diagnóstico a los males que vive Chile, que van de hace 10 años a la fecha, es la respuesta que Chile necesita y no simplemente la respuesta tecnocrática, administrativa de Chile Vamos, que además ha dejado caer por su propio peso, porque si hay algo que alguien podría reconocerle a Chile Vamos, siendo partidario o no de ello, es su capacidad de gestión, en las vacunas, en el terremoto, en los mineros. Pero lo que vimos el fin de semana es lo contrario de la capacidad de gestión. Es una primaria mal hecha, mal organizada, improvisada, una puesta en escena que se termina cayendo por nerviosismo en las encuestas. Nosotros, el Partido Republicano, vamos a llegar a primera vuelta con una propuesta independiente, Sebastián y Carolina, de lo que hagan el resto de los proyectos políticos. Nosotros estamos concentrados en resolver los problemas de Chile y no en la disputa política pequeña. Y José Antonio Kast lo ha dicho varias veces, que el gran objetivo, el principal objetivo es de evitar que la izquierda siga en el poder, ¿cierto? Lo ha dicho explícitamente. Y ayer Chile Vamos dice, no hubo voluntad de republicanos para competir unidos. Como resultado, se ha perdido la oportunidad de vencer a una izquierda dividida. Esa es la crítica. Yo difiero radicalmente. Yo creo que la oportunidad de vencer a la izquierda está tremendamente presente. Tenemos primera vuelta presidencial. Yo estoy convencido que tal como van las cosas es José Antonio Kast el que la va a ganar. Y si es que hay auténtica unidad de la oposición en segunda vuelta, que es donde debe haber auténtica unidad, en la segunda vuelta presidencial, si todos los candidatos presidenciales de la oposición, si todos los dirigentes políticos de la oposición apoyan al candidato de oposición que va a hacer segunda vuelta, no me cabe duda que la derecha va a ser gobierno. Pero para eso se requiere generosidad y lealtad
y menos cálculo político. En Chile tenemos la gracia de que tenemos segunda vuelta. Por lo tanto, el llamado que yo le hago a Chile Vamos es a no temerle a la competencia. Vamos a primera vuelta con 2 candidatos o con 3 candidatos, compitiendo en buena lid, con 2 listas parlamentarias, y yo estoy seguro que si esa competencia se hace de forma inteligente de cara a los chilenos, la derecha va a lograr mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, y al mismo tiempo va a recuperar la moneda. Oye, al tiro te doy la palabra, Pierina. Eso si es que alguien del oficialismo pasa a la segunda vuelta, porque hay quienes dicen que podría pasar por una cuestión de fuerzas políticas que queda en evidencia en las encuestas, ¿cierto? La derecha dobla con sus candidatos a la gente del oficialismo. Eventualmente podrían pasar Kast y Matei. Ese es el cálculo que se está haciendo. Yo, para serte honesto, lo veo muy difícil. Yo creo, ¿Ah, sí? yo creo que aquí no hay que sobre-revolucionarse. El gobierno, el presidente Boric lo ha hecho todo mal y aún hay un 30% de personas que lo sigue apoyando. La izquierda presentó a Chile un proyecto constitucional absolutamente delirante y el 38% de los chilenos lo apoyaron. Es decir, aquí hay un grupo importante de personas que sigue creyendo en el proyecto refundacional de la izquierda, que se la va a jugar para que Chile sea la tumba del neoliberalismo, y en esa lógica yo creo que una vez que se resuelvan las primarias de la izquierda, que no tienen menos problemas, digamos, que Chile Vamos, el candidato de izquierda va a pasar a estar en el tercero o en el segundo lugar de las encuestas, que es lo natural, y por lo tanto en Chile lo más probable es que haya segunda vuelta y que sea con un candidato de oposición, yo creo que va a ser José Antonio Kast, y uno del oficialismo. En el que hace poquito dijo en una entrevista que había que refundar Chile fue Pablo Longueira. Así que que lo escucharon parece porque pidió primaria. Los afanes refundacionales son más extendidos de los que uno, son más transversales de lo que uno pensaría. No sé si a esta altura te va a acercar frente amplio. Mira, declaraciones que no sé si con las que Longueira estaría de acuerdo. Yo creo que Longueira representa más bien un nostálgico del pasado, de la época en que podía llegar a acuerdos con la concertación. Pero no, a ver, creo que Tomás ha exagerado en alguna de sus afirmaciones, que el gobierno lo ha hecho todo mal y que la izquierda tiene, o la centroizquierda tiene los mismos problemas que la derecha, o que Chile Vamos. Yo creo que no, que en la centroizquierda hay diferencias, hay distintas versiones, hay distintos énfasis, hay distintos proyectos que no son incompatibles, por algo hay una decisión de hace mucho tiempo atrás de ir a una primaria. Y esto no es por amistad, aquí no todo el mundo se lleva bien, pero hay una conciencia en el sector, me parece a mí, primero, de que ningún sector solo puede ni ganar una elección ni gobernar al país. O sea que hay una cuestión de necesidad de unos y otros para ofrecer un proyecto para Chile y también para ganar elecciones y para tener buenos resultados en las elecciones. Pero por otro, y más allá de lo electoral, creo que estamos en un momento del país que se parece harto al Chile de los años 30. ¿Ya? Donde hay una crisis larga que venía en los años 30, se venía arrastrando de los años 20, y donde solo el país puede salir adelante con un pacto que en ese momento fue un pacto desarrollista. En esos años se crea la Corfo, digamos, del gobierno de Pedro Aguirre Cerda para adelante, donde hay una idea de lo que hay que hacer con el país para avanzar en desarrollo. Y ese proyecto duró varios años, más o menos 30 años, fue esa la orientación. Y fue la orientación del Frente Popular, incluso fue la orientación de Frei Montalva, fue la orientación de la Unidad Popular, digamos, un Chile que se industrializara, nacionalizar el cobre, hacer la reforma agraria. Lo que nos toca a nosotros, y que no es nada fácil, es pensar qué es eso hoy día. ¿Qué sería lo equivalente hoy a inventar la Corfo? ¿Qué sería lo equivalente hoy a hacer la reforma agraria? Y las respuestas de hoy no tienen nada que ver con las respuestas de ayer, pero ese es el problema que enfrentamos. Chile viene no creciendo, no hace 10 años. Chile enfrenta problemas de crecimiento después de la crisis asiática. Y aquí nadie tiene la pólvora. Pero ¿cómo? Yo creo que nuestro sector en este momento tiene más respuestas que el frente, que la derecha, para decir, ya, de aquí al 2050, ¿para dónde tiene que caminar Chile para ser un país desarrollado? Entonces yo creo que más allá de las frases rápidas y muy altisonantes, yo creo que nosotros tenemos en este momento un proyecto de desarrollo más claro que los que están en la derecha. Tomás, solo para cerrar, antes de la pausa. Yo, para serte honesto, a estas alturas no sé cuál es el proyecto de desarrollo de la izquierda. Yo entendía que era el proyecto de la Convención Constitucional. Eso era bien similar a los años 30 y 60, estatizar la minería, estatizar las administradoras de fondos de pensiones, el sistema de salud, dividir Chile a pedazos, múltiples sistemas de justicia, indigenismo y identitarismo a la vena. Parece que hoy día reniegan de esa realidad y han vuelto a hablar de temas bien interesantes, crecimiento, seguridad. El problema, Sebastián y Carolina, es que esta izquierda, la que nos habla Pierina, está en el gobierno. Y los chilenos ya tienen una evaluación de cómo lo ha hecho este gobierno, de cómo ha sido capaz de abordar deficientemente la crisis de seguridad
y cómo va a alegarle a Chile un estancamiento económico total. Oye. Entonces, la realidad se impone y por eso los chilenos hoy día, lo decía bien Carolina, buscan su alternativa presidencial en un candidato de oposición. Y nuestra pega es demostrarle a los chilenos, con carácter, con convicción y con una propuesta de cambio serio, que José Antonio Kast es la mejor alternativa para que Chile dé el cambio de timón que se necesita. Si seguimos como estamos, yo en eso comparto con Pina, si seguimos en la línea de estancamiento de los últimos 20 años, en este consenso socialdemócrata de agrandar el Estado, subir los impuestos, la verdad es que Chile no va a salir adelante. Vamos a ir a la pausa, vamos a seguir conversando con Tomás Bengolea y Pierina Ferretti. Anoche estuvo Carolina Toá en Tolerancia Cero y tomó distancia de algunas decisiones del gobierno que parece que en la moneda no cayeron muy bien. Vamos a la pausa. Seguimos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Vivimos tiempos complejos, atravesamos múltiples crisis y las soluciones requieren de la participación de diversos actores. Por primera vez en Hélice hemos reunido a la academia, al mundo privado y al mundo público a dialogar en una mesa y pensar juntos el futuro posible. Acompáñanos en Hélice, encuentros que construyen futuro. Una es acelerada. El medio ambiente no está opuesto a la economía. La otra, artificial. Deberíamos tener en cuenta las implicaciones éticas de alterar nuestra biología y considerar el impacto que puede tener en generaciones futuras. Buscamos comprender el presente mirando al pasado y pensando en el futuro. Si nosotros permitimos que desarrollen las neurotecnologías sin cortapisas, las consecuencias que eso va a tener a futuro, va a ser imposible revertirlas hacia atrás. Por eso estamos aquí y también allá, explorando y descubriendo el Chile científico. Acompáñanos en este camino. Ven a Futuro 360, siempre en CNN Chile. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso con el análisis político en Voces del Poder junto a Tomás Bengolea, vicepresidente nacional del Partido Republicano, y también estamos junto a Pierina Ferretti, que es directora ejecutiva de Nodo 21 vinculada al Frente Amplio. Así como estábamos hablando de la derecha, tenemos que hablar de lo que pasa en el oficialismo. Anoche, decíamos, estuvo en Tolerancia Cero Carolina Toá, que entre otras cosas dijo que ella no hubiese incluido en su programa el tema de los indultos a las personas que estaban en la cárcel por los delitos del estallido. Y también dijo que ella no volvería a empujar la plurinacionalidad y la desmilitarización de Carabineros, por ejemplo, que en su momento se defendió en la primera Constitución, que ella dijo que apoyó, pero con el apellido de reformar, aprobó para reformar. ¿Cómo lo ves desde tu sector, Pierina? Porque esto habría dolido en el gobierno. Mal que mal, se trata de la ministra del Interior, que hace poquito todavía estaba en la moneda. A ver, yo desdramatizaría cualquier sensibilidad. Por supuesto que un gobierno, si recibe matices, críticas de una persona que fue hasta hace poco una ministra, yo escuché la entrevista y fue bastante cauta la candidata Carolina Toá, pero sí deslizó esas cuestiones que tú señalas respecto de los indultos, respecto de la plurinacionalidad, respecto del carácter de policía militar que tiene Carabineros. Son opiniones de cuestiones puntuales. ¿Importante? Son importantes. Es que en estos puntos hay distintas opiniones y eso no es ninguna cosa que debiera escandalizar a nadie. Entonces, yo la verdad no lo veo como algo dramático. Yo creo que Toá dijo cosas más importantes en esa entrevista. Y pero pareciera que nadie quiere cargar con el legado o el no legado del gobierno del presidente Boric. No, yo no diría que probablemente solo Gonzalo Vinter. A ver, Gonzalo Vinter sí, lo reivindica, dice este gobierno. Yo me siento orgulloso de las cosas buenas que ha hecho este gobierno y también quienes hemos apoyado a este gobierno nos tenemos que hacer cargo de los errores y las cosas que no se han hecho bien. Si aquí no se trata de como aprovecharlas como lo que te suma y hacerte el loco con lo que, digamos, puede traer problemas o lo que hay que explicarle al país, por qué se hizo de determinada manera. Yo creo que los candidatos que son del oficialismo van a tener siempre esta tensión, sobre todo las dos candidatas que fueron ministras, cuánto se alejan, cuánto se acercan, cuánto...
qué distancia toman, en qué la toman, al mismo tiempo de ser leales al presidente, y las dos en eso han sido muy claras y han sido leales. Yo creo que no, aquí se va a tratar de inflar, de atizar el fuego. Y yo creo que escuchando bien la entrevista, tanto de Carolina Toá como las que ha hecho la ex ministra Jara, intentan siempre ser muy leales con el gobierno y no hacerse, digamos, las lesas y decir, no, yo aquí no tuve nada que ver, si fue ministra del Interior varios años, digamos. Entonces yo creo que acá hay cuestiones más sustantivas. Del tema de los indultos fue siempre, digamos, un tema polémico y lo va a seguir siendo. Nunca va a ser poco polémico indultar personas. Soy una persona que defiende que se hayan indultado a personas. Imagínate gente que estuvo en prisión preventiva más de un año. Eso a mí no me parece justo. Hay gente por la que no había ni siquiera cargos. ¿Se cometieron errores en el proceso de indulto? Por cierto que sí, no se deberían haber cometido. No se deberían haber cometido. Pero para mí eso no le quita mérito a que después de una crisis social, la institución del indulto, una de sus funciones es esa, poder apaciguar los ánimos. Y en el caso de jóvenes que estuvieron larguísimos tiempos en prisión preventiva, y claro, a nadie le importaba mucho porque eran la mayoría, no todos eran jóvenes, digamos, de sectores populares, pero ningún joven de clase alta hubiera tenido pero que salió pasar gente por... condenada, salió gente condenada por delito Joven idealista. y que de hecho reincidió. Eso es un caso, por eso yo te digo, aquí se cometieron errores y no vamos a defender eso. Eso, por supuesto, que esto tendría que haber sido limpio, Tomás, y no lo fue, y ahí hubo un problema. Tomás, ¿qué refleja esas declaraciones de Carolina Toá en particular sobre esos temas? A ver, al diagnóstico y a la sentencia que los chilenos ya hicieron de que este es un gobierno fracasado, diagnóstico que también tiene la oposición en Chile, se suman hoy día los candidatos presidenciales del oficialismo, y eso es muy llamativo. La candidata Toá ha dicho que en ningún caso su gobierno va a ser de continuidad. En ningún caso su gobierno va a ser de continuidad. Una persona que hasta hace un mes era ministra del Interior de este gobierno. Entonces, si es que tus mismos ministros hoy día en carrera presidencial se desdicen de tu gestión, tratan de apartarse de tu gobierno, desconocen tu legado, salen de tu carril y dicen, no, yo si llego al gobierno voy a caminar por otra senda. Bueno, qué mejor reflejo que este gobierno fracasó incluso para los suyos. Y eso es por una razón bien evidente. Y es que la verdad es que los niveles de apoyo de este gobierno para un candidato presidencial pueden ser útiles para la primera vuelta, pero evidentemente son insuficientes para la segunda. Y por lo tanto hay una pelea entre los candidatos de izquierda, que son varios, digamos, y con varias peleas internas, de quién se muestra más lejos del gobierno. Lo de Toá llega a ser indignante. Yo no habría incluido en mi programa de gobierno los indultos. La ministra Toá era la ministra del Interior cuando se decretaron los indultos. Lideraba la mesa de seguridad que ella misma había convocado con sectores de oposición para hacerse cargo de manera transversal de la agenda de seguridad. Y la dinamitó con los indultos un 31 de diciembre. Si ella le hubiese parecido tan impresentable el decreto de los indultos, lo que tiene que hacer es dar un paso al costado. La misma vara que ella le exige a Paulina Bodanovich la semana pasada, cuando le dice, oiga, Paulina Bodanovich, si al PS le gusta tan poco el gobierno, bueno, váyanse, se la dio aplicado a ella misma. Si los indultos me parecen tan impresentables, bueno, doy un paso al costado. Porque ella, como ministra del Interior, validó los indultos. Y lo mismo hizo con la propuesta constitucional. Claro, apruebo para reformar, pero ella decidió ser vocera de esa campaña. Ella se involucró en la campaña por el apruebo. Entonces, es interesante hoy día cómo la izquierda busca sacarse de la espalda a los muertos que arrastra. La izquierda tiene que hacerse responsable de lo que le ha ofrecido a Chile en los últimos años, que ha sido un proceso de refundación, de terminar con el modelo económico de sociedad que se ha conocido del 80 a la fecha, y han presentado una alternativa que a los chilenos no gustó. Y hoy día, a mi juicio, están en un desvío total, en un desvarío, viendo cómo le pegan el palo al gato para presentarse de manera presentable a las elecciones de noviembre. Pierina, lo último. No, a ver, yo creo que, bueno, Tomás en su rol de vicepresidente de un partido que tiene un candidato presidencial está haciendo, digamos, las exageraciones que corresponden, pero yo creo que aquí lo que la centroizquierda tiene para ofrecer es un proyecto de desarrollo. Tú dices, no sé cuál es el proyecto de desarrollo. Yo creo que está bastante claro que Chile deje de ser un país que solo exporta materias primas o que fundamentalmente exporta materias primas y un país que busque agregar valor a lo que exporta. Y creo que eso va a generar un país donde haya más oportunidades, mejores trabajos, trabajos mejor pagados, trabajos más valorados socialmente. Aquí hay mucha gente que estudia y después no tiene dónde trabajar porque no hay puestos de trabajo complejos, de calidad. Bueno, para eso tenemos que dejar solamente de exportar materias primas, que está muy bien que se exporte, bienvenido, digamos, exportaciones que le han traído al país
beneficios, pero para eso tenemos que dar saltos hacia adelante en materia de desarrollo. Eso yo no lo escucho en la derecha, yo en la derecha solamente estoy escuchando desregulemos, bajemos los criterios ambientales, desregulemos las relaciones laborales, y creo que por ahí no va el camino. Y creo que en eso hemos sido mucho más claros. Y estas otras cosas chicas, son chimuchinas. Va a haber harto de este material en las campañas que suele haber, pero creo que lo de fondo y lo que nos puede hacer dar un salto adelante está en un proyecto de desarrollo y esos temas los estamos poniendo nosotros en este momento. Pierina, Tomás, muchísimas gracias a los dos por venir a compartir con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buena semana. Pausa rapidito. Volvemos.